tu voz. Te ruego, Dios eterno, en esta noche, que tu presencia sea manifestada en este lugar. Que nada ni nadie, Señor, pueda interrumpir lo que en esta noche hemos de escuchar, lo que en esta noche, Señor, hemos de vivir. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable. Te lo rogamos, Dios eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, iglesia del Señor. Y dice la palabra del Señor en la cita bíblica que acabamos de leer. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, dice la Biblia, agua viva. Palabra del Señor. Jennifer, una muchacha universitaria, había terminado su etapa de universitaria y estaba a tan solo días de ser graduada. Jennifer estaba emocionada porque pronto sería una más de las profesionistas de aquel lugar. Pero un día decidió festejar con sus amigos. Jennifer quería pasar una noche de fiesta con sus amigos. Y aquella noche Jennifer le dice a su papá: papá, yo quiero que tú me des permiso, yo quiero salir esta noche. Pero Jennifer no le dijo a su papá que ella iba a ir a una fiesta con sus amigos. Jennifer le dijo a su papá que ella iba a ir al cine con una amiga. Papá, no voy a regresar tan tarde, papá, te lo prometo. Aquel padre le dijo a Jennifer: hija, está bien. Como sé que te vas a graduar de la universidad y quieres festejar, ve al cine con tu amiga. Jennifer salió aquella noche de su casa un poco confundida porque sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Pero detrás de esa emoción sabía que le iba a pasar bien. Jennifer sabía que esa noche iba a ser una noche inolvidable. Era una noche de fiesta. Era una noche de libertad para ella, donde habría muchas cosas que ella experimentaría por primera vez. Aquella noche Jennifer llegó a la fiesta y allí estaban sus amigos. Estaban bailando, estaban tomando, estaban pasando aquel momento, según ellos, agradables. Pues querían disfrutar la vida, querían vivir la vida y querían sentir la emoción de estar vivos. Allí había alcohol, allí había droga, allí había baile, había de todo. Mientras Jennifer estaba en la fiesta, gozando de la fiesta, papá y mamá estaban creídos que Jennifer estaba en el cine con su amiga. Transcurrió la noche, aquella noche tan recordada por muchos. Y Jennifer, al salir de la fiesta, su amigo le dice: Jennifer, quiero invitarte a dar una vuelta en la ciudad. Pero aquel amigo salió fumando. Y no solamente estaba fumando, se estaba drogando. Jennifer, conmovida, le dice: pero ¿por qué estás haciendo eso? Eso es malo para ti. Aquel joven le dice: no te interesa. Solamente súbete al carro y vamos a pasear por la ciudad. Jennifer se subió aquella noche al auto de su amigo, sin saber lo que vendría por delante. Cuando Jennifer estaba dentro del auto de su amigo y aquel joven empezó a circular por la ciudad, empezó a ir en alta velocidad. Jennifer estaba asustada y recordaba y decía: tal vez papá tenía razón. Soy muy pequeña para andar en fiestas. Soy muy pequeña para experimentar el mundo. Y Jennifer le dice a su amigo: para, ya no quiero estar dentro de este carro, por favor para. Aquel joven, bajo el efecto de la droga y el alcohol, aceleró su auto y le dio todo lo que aquel carro le daba de potencia. Y aquella noche, hermanos, lo que muchos menos esperaban, esa noche el auto donde Jennifer y su amigo iban, bajo el efecto del alcohol y la droga,
Jennifer, que había engañado a papá y mamá, que solamente iría al cine con su amiga y que se había ido de parranda con sus amigos esa noche, el auto de aquel joven se impactó con otro auto que venía de frente. Y todo pasó rápidamente. Jennifer sintió que todo pasó en cámara lenta. Solamente escuchaba voces que decían: llamen a las ambulancias, llamen a la emergencia, estos jóvenes están muriendo. Cuando Jennifer abrió los ojos, estaba en el hospital en terapia intensiva, había salido de un cuadro de coma. Lo primero que Jennifer hizo fue preguntar por su amigo, qué había pasado con su amigo. La enfermera le dice: tu amigo ha muerto, tu amigo murió en el accidente. Y Jennifer pregunta: ¿y las personas que iban en el otro auto, qué sucedió con ellos? Y la enfermera se le quedó mirando y dice: lamentablemente también murieron. Jennifer empezó a llorar, se empezó a sentir tan triste. En aquel momento se le acercó el médico y le dice: Jennifer, las cosas no pintan bien para ti. Tienes un traumatismo cráneoencefálico y en cualquier momento tus arterias derramarán sangre y perderás la vida. El pronóstico para ti no es bueno, Jennifer. Jennifer, en medio del dolor y de la angustia, derramaba sus lágrimas y se acordaba de papá y mamá cuando aconsejaban su vida y le decían: Jennifer, no salgas porque puede haber muchos peligros allá afuera. Esa noche, ya de madrugada, Jennifer le dice a la enfermera: yo quiero que me hagas un favor. Dile a la familia de los que venían en el otro auto que me perdonen. Mi intención no era que perdieran la vida. Yo solamente quería divertirme esta noche, quería pasarla agradable. Pero si yo hubiese sabido que esto iba a suceder, no hubiese salido de casa. Aquella enfermera se quedó seriamente, no dijo ninguna palabra. Jennifer le dijo: prométeme que le dirás a la familia que me perdone. La enfermera se quedó sin palabras en ese momento. Y media hora después, Jennifer murió. El médico se le quedó mirando a la enfermera y le dice: tendrás que decirle a la familia de los que venían en el otro auto lo que Jennifer le dijo. La enfermera solamente bajó la cabeza y empezó a llorar esa noche. El médico le dice: ¿por qué lloras? Y la enfermera le dice al médico: es que lo que Jennifer nunca supo, doctor, que el carro con que ellos se impactaron eran sus padres. Ellos iban en busca de Jennifer, a ver dónde estaba Jennifer esa noche. Y al no encontrarla, decidieron tomar el auto y buscarla por la ciudad, sin saber que el auto con el que se impactarían sería el donde iba Jennifer y su amigo. El médico se quedó pensando tristemente y juntos derramaron sus lágrimas. Este acontecimiento, amados hermanos, nos habla solamente de una cosa: que el tiempo sobre la tierra es corto, que nuestra vida sobre la tierra es corta y que en cualquier momento de nuestra vida dejamos de existir. Dice el salmista que somos como la sombra que pasa, como la flor que a la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Hoy estamos con vida, hoy estamos escuchando la palabra del Señor, pero el día de mañana podemos pasar de esta vida a la eternidad. Así que si usted ha venido esta noche a escuchar la palabra del Señor, gózate en el Señor, dale gloria al Señor y abre las puertas de tu corazón para que Dios entre en tu vida. Amén. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 4, nos habla de una historia maravillosa, una historia muy interesante. Dice la palabra del Señor: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y dice la Biblia, era como la hora sexta. Allí estaba Jesús, ese Jesús el Nazareno, ese Jesús que cuando se paraba enfrente de la multitud, la gente sentía algo diferente. Llegó a tener tanta popularidad Jesús en ese lugar, que la gente buscaba escuchar a Jesús. Cuando Jesús se paraba en el desierto y empezaba a hablar sus parábolas, la gente llegaba. La gente se conglomeraba porque de su boca salían palabras poderosas. Y tal era la magnitud de las palabras del Señor Jesús, que los enfermos eran sanados, los paralíticos podían caminar y los ciegos podían ver. Y allí estaba Jesús, y dice la Biblia que con él iban sus discípulos. Pero llegó el momento, dice la palabra del Señor, que salió Jesús de Judea y tenía que ir nuevamente, dice, a Galilea. Para salir de Judea y llegar a Galilea habían dos caminos. El camino más largo, que muchos de los judíos tomaban para no pasar por Samaria, pero había un camino corto que pasaba junto a Samaria. Había una gran rivalidad entre judíos y samaritanos, de tal modo que los judíos no podían ver a los samaritanos y los samaritanos no podían ver a los judíos. Había una gran barrera, había una gran cima, había una gran muralla social, política, cultural y religiosa que impedía que estos dos pueblos pudiesen estar unidos. Pero Jesús lo sabía. Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Por eso dice la palabra del Señor que Jesús salió de Judea y tenía que ir a Galilea, pero le era necesario, dice la palabra del Señor, pasar por Samaria. Vino pues a esta ciudad de Samaria, junto a Sicar, donde dice estaba el pozo que Jacob dio a su hijo José. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, dice la Biblia, y era como la hora sexta. Aproximadamente entre las 2 y 3 de la tarde, cuando Jesús llega al pozo de Jacob. Ya no estaban sus discípulos con él, solamente el maestro. Ese Jesús, el Hijo de Dios, ese enviado de Dios, el Mesías, el Redentor del mundo, Dios mismo humanándose, haciéndose hombre. Dice la Biblia que sintió cansancio. Ese cansancio que Jesús llegó a sentir en ese momento reflejaba la gran necesidad que había en ese momento de un mundo sediento. Era necesario que Jesús fuera por lugares en lugares, de ciudades a ciudades, de aldeas a aldeas, llevando el evangelio. Y es que no era fácil para el maestro llegar a un lugar. No era fácil para Jesús como hombre sentir cansancio, caminar, llevar la palabra, enfrentarse con los mismos demonios y darle libertad a los pecadores. Sintió cansancio el maestro. Allí estaba Jesús, viendo a un pueblo necesitado, viendo a un mundo necesitado, viendo a un país necesitado, a una sociedad que hoy en día está perdida en el pecado, donde hoy más que nunca se tiene que proclamar el evangelio, donde hoy más que nunca se tiene que hablar de Cristo, donde hoy más que nunca la sociedad tiene necesidad de escuchar la voz de Dios. Estamos en un tiempo, en los últimos tiempos, donde estamos escuchando que naciones contra naciones están en conflictos. Israel está en batalla y en lucha con los pueblos de Irán. Y las naciones están a punto de entrar en conflicto y tal vez surja lo que conocemos como la Tercera Guerra Mundial. Hay una gran barrera
Hay una gran cima en el mundo entero. Y Jesús lo sabía. Entre judíos y samaritanos había una gran barrera. Y es que no solamente entre estos dos pueblos, sino que Jesús también sabía la necesidad que hay en el mundo entero. No solamente entre judíos y samaritanos, sino hoy en día en la sociedad, en la familia, en los hermanos. Hay hermanos que no se hablan. Hay hijos que no hablan a papá. Hay papá que no hablan a los hijos. Hay hijos que nunca visitan a papá. Hay hermanos que viven peleando por herencias, por terrenos. Incluso hay iglesias donde los hermanos viven en conflicto y hay una gran cima. Y Jesús lo sabe. Por eso Jesús le era necesario pasar por Samaria. Sabía Jesús que tenía que llegar a ese lugar porque había una gran necesidad. Entonces el maestro llegó al pozo cansado, devastado físicamente, viendo el gran trabajo que hay en el mundo de ir por hogar en hogar, de familia en familia, de hijos en hijos y llevar el evangelio. Un mundo que se está perdiendo en el pecado, una familia que se está destruyendo, hogares que se están destruyendo por el divorcio, matrimonios que hoy en día ya no se entienden, ya no se aman, se dejaron de amar. Hijos que han abandonado sus hogares, familias enteras que han sido destruidas por causa del odio, de la envidia, de los malos entendidos. Jesús lo sabía. Por eso le era necesario, dice la palabra del Señor, cuando Jesús llegó a ese lugar, llegó con el propósito de que su palabra siguiera haciendo efecto. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús conocía la situación entre samaritanos y judíos. Y lo que Jesús no quería que existiera era esa gran barrera, esa gran división. Porque Jesús vino a unir a un mundo, a una sociedad, a una familia, a un mundo que se está destruyendo por causa del poder, de la envidia, del egoísmo, del pecado que el diablo ha metido en el corazón de la sociedad, haciéndole creer al hombre que el hombre no tiene necesidad de Dios. Donde el diablo le ha metido en la mente y el corazón a la sociedad que no es necesario sentir amor al prójimo, que la venganza es lo que más importa, que lo que tú me haces yo te lo pago. Pero allí estaba el maestro, dice la Biblia. Y sucedió que cuando Jesús estaba allí, mientras Jesús, cansado, agotado de caminar, de proclamar el evangelio, de sanar a los enfermos, pero sabía que lo hacía con un propósito, dice la palabra, vino una mujer de Samaria. Jesús sabía que esa mujer tendría que llegar. Y es que Jesús sabía la condición del mundo. Es que Dios conoce la vida de nosotros. Dios conoce tu levantarte y tu acostarte. Dios conoce lo que tú haces, cómo tú vives. Dios conoce cómo es tu situación espiritual. Tal vez tengas mucho tiempo llegando a la iglesia, seas parte de la iglesia, tal vez conozcas la Biblia desde el principio al final, pero tu corazón todavía no ha sido limpiado. Y es que Dios conoce el corazón del mundo entero. Por eso Jesús llegó allí. Y dice la palabra del Señor que en ese momento vino una mujer de Samaria. Era muy raro que una samaritana llegara a esa hora del día. Normalmente las mujeres samaritanas recorrían entre grupos, se unían en grupos de 5 a 6 para ir al pozo a sacar agua por las mañanas. Lo hacían por las mañanas y lo hacían por la tarde. Pero era muy raro que una mujer sola fuera al pozo de Jacob a sacar agua. Por eso Jesús estaba allí. Cuando esta mujer llega, dice la Biblia, dice a sacar agua, Jesús estaba allí y le dijo a esa mujer, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comer, a comprar comida. Y Jesús se le acercó a esa mujer
Lo que muy difícil un judío podía hacer hasta el día de hoy era acercarse a un samaritano. Lo que muy difícil un judío podía hacer era pedirle un favor a un samaritano. Los judíos veían a los samaritanos como lo más bajo. Y dirigirle la palabra a un samaritano era incluso hasta una falta de respeto para un judío. Pero a Jesús no le importó. Al maestro no le importó, porque él sabía la necesidad que había en esa mujer. Por eso déjame decirte en esta noche que al Señor no le importa tu condición económica, al Señor no le importa tu condición social y política. El Señor mira tu corazón. Dios está mirando tu vida, Dios está mirando tu familia, tu hogar destruido, tus problemas que a diario te están agobiando, las grandes dificultades, las veces que tú lloras en tu casa y derramas tus lágrimas diciendo: Señor, ya no puedo más. Las veces que tú clamas a Dios diciendo: Señor, dame una salida a mis problemas. Porque Dios mira tu corazón. Por eso Jesús se acerca a esta mujer. Estaba Jesús en el pozo. Y yo me imagino al maestro sentado allí, cansado y agotado, diciéndole a esa mujer: mujer, dame de beber. Lo que aquella mujer no había entendido es por qué un judío le estaba pidiendo agua. Dice la palabra del Señor: entonces la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero ¿saben qué había sucedido, hermanos? Que Jesús había llegado a ese lugar a romper barreras. Jesús había llegado a ese lugar a quebrantar todo tipo de barreras, de obstáculos. Quería dejar en claro que entre judíos y samaritanos no tenía por qué haber rivalidad. Que en el evangelio del Señor no hay rivalidad, no hay estatus económicos, no hay estatus político. Que en el camino de Jesús todos somos iguales. Que en el reino de los cielos entrarán los verdaderos valientes. Que en el reino de los cielos entrarán no los ricos, sino los que hayan limpiado su corazón con la sangre de Cristo. Por esa mujer no entendía cómo tú, judío, siendo judío, me dices a mí que soy samaritana, que para ustedes los judíos nosotros somos inmundos. Nosotros no valemos delante de ustedes nada. Pero tú eres judío. Y no solamente eres judío, sino que además me estás pidiendo agua a mí, mujer samaritana. Y es que eso nos hace entender el gran amor de Dios. Cuánto nos ama el Señor Jesús. Que aún siendo samaritana, a Jesús no le importó hablar a esta mujer. A Jesús no le importó decirle: dame de beber, mujer. Lo que realmente Jesús le estaba pidiendo a esa mujer no era el agua física que había en el pozo, sino le estaba pidiendo la necesidad que había en el corazón de esa mujer. En esta noche Jesús te dice: dame de beber. Porque hay muchos que en esta noche necesitan probar del agua de vida. Hay muchos que necesitan conocer el verdadero evangelio. No un evangelio de prosperidad, no un evangelio de sanidad, sino un evangelio de salvación. Jesús estaba mirando el corazón de esta mujer. Estaba mirando la necesidad de esta mujer. Y es que Jesús está mirando en esta noche, amados hermanos, amigos, iglesia del Señor, la gran necesidad que hay en ti hoy en día. La gran necesidad que hay en esta comunidad, en esta ranchería hoy en día, de que la gente conozca quién es Dios. Que la gente pueda entender que realmente existe un Dios de poder. Un Dios que existe, un Dios vivo, que tiene en las palmas de sus manos las profundidades de los mares. Un Dios que puede hacer temblar la tierra. Un Dios que puede quebrantar el corazón del hombre. Un Dios que puede destruir al mundo. Un Dios que puede proteger a Israel. Un Dios que puede quebrantar a las naciones. Pero también un Dios que puede romper las cadenas de pecado que hay en tu vida. Un Dios que puede hacerte libre
de ese pecado que tanto te ha estado agobiando, de ese pecado que no te deja ser libre, de ese pecado que no te permite venir a Dios. Dios puede romper esas cadenas diabólicas que hay en tu vida. El diablo tiene atado a mucha gente, y dice la palabra del Señor que esta mujer le dijo: ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana? Si samaritanos y judíos no se pueden ver entre sí. Pero vean lo que le dice Jesús. Y dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: mujer, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú, mujer, le pedirías y él dice te daría agua viva. Hasta allí esa mujer no entendía lo que estaba sucediendo. Hasta allí esa mujer estaba confusa. No sabía que delante de ella estaba el Salvador del mundo. No sabía que delante de ella estaría el que un día estaría crucificado en la cruz del Calvario, el que hoy está en las presencias eternas, en lugar eterno, en las mansiones eternas, el que es el Rey del cielo y de la tierra. Y Jesús le dice a esta mujer: oh mujer, si conocieras el don de Dios. Y yo no sé si hemos conocido, usted ha conocido el don de Dios, pero si conociéramos el don de Dios, si conocieras realmente cuánto Dios te ama, hermanos, dejarías de pecar. Si conocieras cuánto Dios te ama, que aún siendo Dios se hizo hombre, se humanó y vino a la tierra, y no le importó ser crucificado, clavado en la cruz del Calvario, abofeteado, escupido, por amor a ti. Y cuando Jesús le dice a esa mujer: si conocieras el don de Dios, si supieras que el que te está hablando es el mismo Hijo de Dios, mujer, tú me pedirías a mí, dame de beber. Pero esa mujer no entendía. Y es que si hoy en día, hermanos, no hemos llegado, la gente no ha llegado a entender lo grande que es Dios. Creemos servir a un Dios, creemos alabar a un Dios, creemos adorar a un Dios, pero todavía dudamos del poder de Dios. Todavía nos resistimos a servirle al Señor. Todavía no queremos darle todo nuestro tiempo a Dios, pero sí queremos darle el tiempo al mundo. No tenemos tiempo para hablar del Evangelio. No tenemos tiempo para visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. No tenemos tiempo para ir a las cárceles a predicar el Evangelio, pero queremos que Dios derrame bendiciones sobre nuestras vidas. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esa mujer: si tú conocieras el gran amor de Dios, si tú conocieras cuánto te ama Dios, cuánto Dios ha hecho por ti, que día tras día nosotros estamos con vida, respiramos este aire hermoso, gozamos de las grandes bendiciones, la lluvia y el sol, pero todo es gracias al amor de Dios. Que aun cuando nosotros estamos descansando en nuestra casa, tu corazón sigue latiendo, tus pulmones siguen trabajando, tu cuerpo sigue funcionando, tus células siguen trabajando, tu cuerpo sigue estando en función día y noche, porque Dios te ama, porque el Señor quiere que tú sigas viviendo. Y no solamente Dios quiere que tú sigas viviendo, sino que Dios quiere librarte de la condenación eterna. Dios quiere librarte de ese lugar de tormento. Por eso Jesús estaba allí y se acercó a esta mujer samaritana. Si tú conocieras cuánto te ama Dios, y lo tanto que te ama Dios, y lo que Dios ha hecho por ti, lo ha hecho para que tú no conozcas la condenación eterna, para que tú no conozcas el infierno. Porque hoy en día mucha gente está muriendo, jóvenes están muriendo, adultos están muriendo sin haber aceptado a Cristo como su Salvador. Y a veces creemos que la muerte no va a llegar a nuestras vidas. A veces creemos que la muerte anda lejos de nosotros. Pero en cualquier momento tu corazón dejará de latir. Tu existencia sobre la tierra dejará de estar presente y solamente quedará el recuerdo. Pero tu alma continuará por la eternidad. ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermanos? Es morir sin Cristo.
Es morir sin Cristo, es haber pasado la vida en el templo sin haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Haber pasado la vida en el mundo disfrutando del alcohol, de la droga, de la prostitución, de la pornografía, creyendo que con las buenas obras es más que suficiente, que sentándome en una banca y abriendo la Biblia es más que suficiente. No, eso no es suficiente. Por eso Jesús vino a la tierra, para demostrarnos cuánto el Señor nos ama. Y cuando Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario y estaba ensangrentado, y antes de expirar, el Señor Jesús le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo le estaba diciendo Jesús a la mujer samaritana: no sabes lo que estás haciendo, mujer. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando día y noche, cuando te tocan las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón, y te dicen: ven al templo, Cristo te ama. Cuando las enfermedades vienen a tu vida, cuando las dificultades vienen a tu vida, es para que tú te des cuenta que hay necesidad de Dios. Para que tú te des cuenta que cada día nos estamos acercando a la muerte, que un día vamos a morir y vamos a entregar cuenta delante de Dios. Y lo más lamentable es morir sin Cristo, porque el alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Pero no es una muerte física, sino una muerte eterna. Inmediatamente que alguien muere, su alma que no conoció a Cristo, que no aceptó a Cristo, es trasladada a un lugar de tormento. Allí los demonios se gozan, se deleitan, haciendo atormentar a las almas, y esperan solamente el día del gran juicio. Allí en el infierno hay almas de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, que son atormentadas por la eternidad en ese lugar, esperando el día del juicio, y desearían estar en este lugar escuchando la palabra de Dios, pero ya no pueden hacer nada. Por eso Jesús se le acercó a esta mujer, y dice la palabra del Señor: y respondió, dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le dice la mujer, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Entonces Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sabía Jesús lo que le estaba diciendo a esa mujer? Esa mujer llegó sola al pozo. Tal vez era la mujer más despreciada de ese lugar. No tenía amigas, no tenía familia, no tenía acompañante. Estaba sola. Yo no sé cuántas veces esta mujer samaritana había llorado en su soledad. Tal vez había pensado en quitarse la vida. No había alguien que la acompañara al pozo. Se sentía avergonzada de su vida. Le daba vergüenza su forma de vivir, que buscaba la hora de mediodía para ir al pozo a buscar agua, porque ella tenía sed. Quería saciar su sed física, pero realmente lo que esta mujer necesitaba, hermanos, era saciar esa sed espiritual. Muchos hoy en día tienen gran necesidad espiritual y buscan saciar esa sed espiritual tratando a través del dinero, a través de las riquezas, a través de otras cosas, creyendo que con eso lo puedes tener todo. Hay gente que dice: si yo fuera rico, si yo fuera millonario, yo sería feliz. Pero déjame decirte que ni aún siendo rico, ni aún teniendo todo el dinero del mundo, siempre va a haber un vacío en tu corazón que nadie puede llenar si no es Dios. Por eso Jesús se acercó a esa mujer. Entonces le dice el Señor: si tú tomares de esta agua, seguirás teniendo sed. Entonces, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, dice, para vida eterna. Jesús le estaba diciendo a esta mujer: mira, tú no necesitas de esta agua. Tú lo que necesitas es el del agua divina, del agua viva. Y eso es lo que muchos de ustedes necesitan esta noche. No es solamente vivir una vida más
podrás tener una buena preparación, un buen intelecto, ser la persona más inteligente, pero tú necesitas del agua de vida. Porque después, cuando uno muere, no te llevas ni tu profesión, ni tu carro, ni tus bienes, solamente te llevas tu alma por la eternidad. Por eso Jesús se le acercó a esta mujer. Había la gran necesidad, y dice, la mujer le dijo: Señor, me interesa lo que me estás diciendo, Señor. Me interesa porque yo tengo sed. Quiero saciar mi vida, mi cuerpo, mi alma. Siempre hay un vacío en tu corazón que no te permite ser feliz. Aun cuando tú estés con tu familia, aun cuando tú lo tengas todo, la gente se sigue quitando la vida. La gente se sigue ahorcando. La gente se sigue envenenando. La gente se sigue suicidando. Porque hay algo que ellos necesitan, que se llama Cristo Jesús. Por eso esta mujer le dice: Señor, me interesa lo que me estás diciendo. ¿Cómo puedo hacerle, Señor? Dame de esa agua para que no tenga yo sed y no venga aquí a sacarla. Entonces Jesús, el maestro, le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Ven y llama a tu marido, a tus hijos, a tu familia, a quien tú quieras hablar, y tráelos acá. Pero vean lo que dice la palabra del Señor. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido, Señor. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora, dice, no es tu marido. Jesús sabía la vida de esta mujer. Y no solamente sabía cuántos maridos había tenido esta mujer, sino lo desdichada que era esta mujer. Esta mujer no había encontrado la felicidad. Estaba sola totalmente. Se sentía sola totalmente. Y Jesús sabía la vida de esta mujer. El Señor conoce tu vida. Dios conoce tu condición. Dios sabe qué tan preparado estás tú en esta noche. Si el Señor viniera esta noche, si el Señor viniera por segunda vez, Dios sabe qué tan preparado estás tú. Y muchos de los que estamos aquí esta noche seríamos levantados en las alturas con el Señor, con poder y gran gloria. Pero muchos se quedarían en este lugar. Y muchos buscarían la muerte. Y muchos desearían subir y estar con el Señor, pero no se puede. Porque dice el Señor: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve necesidad de que me hablaras del Evangelio, pero nunca hubo tiempo para Dios. Siempre te la pasabas trabajando. Nunca hubo tiempo para tus hijos, para tu familia, para ir a la iglesia. Nunca tuviste tiempo para mí. Para ti lo más importante fue el trabajo, el deporte. Fue lo que el mundo te ofrece, pero para Dios no hubo tiempo. Por eso dice la palabra del Señor que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente. Dios es misericordioso. Sabe el Señor que si en esta noche el Señor viene, muchos de los que están aquí se quedarían para ser lanzados en el lago de fuego, porque están viviendo en pecado. Podemos escondernos de papá, podemos escondernos de mamá, podemos escondernos de tu esposa, de tu esposo, pero no de Dios, porque Dios conoce tu vida. Y dice la palabra del Señor que antes que el Señor Jesús venga, habrá rumores de guerras, pestes, hambres, destrucciones. Y es lo que estamos viviendo hoy en el tiempo. La palabra profética se está cumpliendo. Y Jesús lo sabía. Sabía la condición de esa mujer. Sabía que la vida de esa mujer estaba destruida, que esa mujer tenía necesidad de un redentor. Por eso Jesús ha venido a este lugar y quiere darte del pozo de la vida y de la vida eterna. Dios quiere cambiar tu vida para la eternidad. Dios quiere hacerte una mejor persona para la eternidad. Dios quiere prepararte para la eternidad. Dios quiere prepararte para lo que viene por delante. No sabemos si vendrá otra pandemia o si seremos testigos de la tercera guerra mundial, pero debemos de preocuparnos. La gente hoy en día está como si nada.
Escuchamos de guerras, pero creemos que la guerra está ya a miles de kilómetros y que a la arena cuarta no va a llegar. No nos hemos puesto a pensar que si se lanza una bomba atómica al país cercano, desapareceríamos también nosotros. Y para los que hemos creído en Cristo Jesús, nos da gozo porque nos vamos con el Señor, pero para los que no, irán a un lugar de tormento por la eternidad, a un lugar de sufrimiento. Por eso Jesús está hablando. Por eso Jesús se acercó a la samaritana y trae a tu marido. Dice, pues no tengo, porque 5 has tenido y el que tienes ahorita, dice, no es tu marido. Estás viviendo en adulterio, estás viviendo en pecado, estás viviendo en maldad, pensando que ese pecado que estás cometiendo en oculto nunca va a ser descubierto. Pero la muerte va a llegar, el tiempo final va a llegar. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga por segunda vez, todo ojo le verá. Allí estaremos todos. No habrá ciego alguno que no vea venir a Jesús en las nubes. Y para nosotros va a ser un gozo en el Señor. Pero para ti que no estás preparado, hermano, dice la Biblia que habrá angustia cual nunca ha existido. Porque en el reino de los cielos no entrarán ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan varón con varón, ni los que practican pecado entrarán en el reino de los cielos. Ninguna cosa inmunda. Pero el diablo te ha hecho creer que así estás bien. El diablo te ha hecho creer que con que llegues al templo los domingos y los jueves es suficiente. Con que mandes tu diezmo el domingo es suficiente. Con que te portes bien y no le hagas mal a nadie es suficiente. Con que te eches una latita de cerveza no pasa nada, no matas a nadie, es suficiente. Porque el diablo lo que está buscando es destruir tu alma, es llevarte a la condenación eterna. El diablo está trabajando a máquinas forzadas, mandando a sus demonios a diferentes lugares, sobre todo a las iglesias, para que las iglesias sean destruidas, para que los líderes caigan en pecado, para que la membresía caiga en pecado, porque el diablo está trabajando y hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de predicar el evangelio y nos hemos dedicado a vivir una vida de confort, creyendo en un Dios imaginario y olvidando que nuestro Dios es un Dios de justicia. Entonces dice la palabra del Señor, y Jesús le dijo, llama a tu marido. Y la mujer le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, mujer, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy el Redentor del mundo y he venido a darte agua de vida eterna. Yo no sé qué necesitamos para entender que el Señor nos está llamando esta noche. Yo no sé si necesitamos que el Señor te mande un accidente, una enfermedad incurable para que tú clames a Dios. Pero Dios es bueno, que te da la vida, te da la salud, te da la oportunidad de que tú puedas vivir y estar sano físicamente y servirle a Dios. Sabemos que el Mesías va a venir. El Mesías ya vino, pero ahora vendrá como libertador, como juzgador, como redentor, como juez a buscar a su iglesia. A una iglesia que no es una denominación, a una iglesia que es la que ha limpiado con la sangre bendita de Cristo sus pecados. Aquellos que hemos aceptado a Cristo. Por eso la Biblia dice que nadie puede ir a Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Yo puedo estar en el templo todos los días y gozarme en el templo y alabar a Dios según yo, pero si Cristo no está aquí, si no he aceptado a Cristo como mi Salvador, si no he nacido en el agua y en el Espíritu, no tengo entrada en el reino de los cielos. Y la Biblia sigue diciendo, entonces le dijo, sé que ha de venir el Mesías. Y Jesús le dijo, mujer, yo soy el que te habla. Entonces la mujer dejó su cántaro. Cuando esta mujer se dio cuenta
que era Jesús el Nazareno, el que estaba hablando con ella. Ese Jesús el judío, el que no le importó acercarse a una samaritana, el pedirle agua de beber y darle de esa agua de vida. Cuando esa mujer se dio cuenta, dice, no le importó nada. Dejó su cántaro, dejó lo que ella traía y salió corriendo a dar las buenas nuevas y a decirle al mundo. Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuando he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él y alababan y glorificaban a Dios. Dice Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por último, el primero que vino a esta campaña en esta noche no fue usted. El primero que llegó a esta campaña esta noche no fue el pastor, ni el anciano, ni ustedes. El primero que llegó a este lugar, a esta campaña, fue el diablo y sus demonios. Porque es el que nos tiene vigilados. Todos los días el diablo se acerca a tu casa, mira cómo tú vives, mira lo que tú haces, si tú lees la Biblia, si tú haces algún pecado en oculto, y el diablo se goza, porque sabe que te tiene atrapado. Pero esta noche ha venido para ver si tú haces tu decisión personal. De ti depende si esta noche rompes las cadenas, las ataduras, los pactos diabólicos que hay en tu vida, las puertas al ocultismo que has abierto al pecado. Si en esta noche tú rompes cada uno de esos, o te regresas a casa dándole el gozo al diablo y sus demonios para que sigan destruyendo tu hogar, tu familia, tu vida, tu alma. Pero en esta noche Cristo ha venido para darte vida y vida en abundancia. Por eso dice en la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, malos, mentirosos, groseros, blasfemos, Dios nos ama y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos victoria por medio de su muerte. Así que en esta noche yo quiero que tú reflexiones, yo quiero que tú recapacites cuánto Dios te ama, cuánto Jesús te ama, porque Jesús ha venido a este lugar como lo hizo cuando llegó al pozo de Jacob y le habló a esa mujer samaritana. El Señor está hablando esta noche a tu vida, a tu corazón, y el Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Pero de ti depende esta noche si vienes a los pies de Cristo o permaneces en el pecado. Yo no me daba cuenta lo que Dios representaba para mi vida. Nací en la cuna del evangelio. Papá era evangelista, mi tío era pastor, pero yo no sabía qué tan grande era Dios. Acudí a la iglesia, a la escuela dominical, me hice miembro en plena comunión, creyendo que la vida cristiana era solamente llegar a una iglesia. Pero no fue hasta el día que la muerte visita mi vida al borde de la muerte. Un día que me di cuenta de que de nada me servía tener una carrera, una profesión, de nada me servía ser hijo de un evangelista, de nada me servía estar en el templo todo el día si no había aceptado a Cristo como mi Salvador. Pero esa noche me di cuenta y le dije: Señor, te doy gracias porque no permitiste que yo muriera en este accidente. Y si tú tienes un propósito para mí, Señor, hazme entender para qué me quieres. Yo no sé cuál sea el propósito para ti esta noche, pero Dios tiene un propósito perfecto para ti. Dios quiere que te levantes en victoria, en triunfo, en lucha, en guerra, para vencer al mundo, para predicarle al mundo lo que Dios puede hacer en ti esta noche. Yo quiero invitarles, amados hermanos en el Señor, pónganse de pie y vamos a orar en esta noche. Yo no sé qué tan difícil habrá sido para ti llegar a este lugar. Yo no sé cuántas veces pensaste si ir o no ir a la campaña.
pero Dios te ama tanto que te ha traído a este lugar. Yo quiero invitarte esta noche a que tú rompas toda atadura que haya en tu alma y en tu corazón. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos y oremos al Señor en esta noche. Dile al Señor allí donde tú estás: Padre eterno que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, porque me has traído a este lugar. Te doy gracias, Señor, porque he escuchado tu palabra. Pero te pido que tú me ayudes, Señor, que me des de esa agua de vida, de ese pozo de agua de vida. Señor, yo quiero sentir el gozo de tu salvación. En esta noche, Señor, dame libertad. Rompe las cadenas, Señor. Yo quiero renovar mi pacto. Yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Dame fuerza, ayúdame a ser valiente para que en esta noche le demuestre al mundo que tú eres mi Dios, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero invitarles a